Muy buenos días, estimados hermanos. Dios me les bendiga. Les deseamos a todos un feliz sábado. Queremos decirles que estamos un poco agripados, tenemos un poquito de malestar, pero nada, por la gracia de Dios, vamos a presentar su palabra en esta mañana. Vamos a orar. Nuestro eterno y bondadoso Padre que estás en los cielos, santificado, alabado y glorificado sea tu nombre. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por un nuevo día, por la vida y la salud. Gracias por Cristo, nuestra esperanza, nuestro Señor y Salvador. Padre, ahora vamos a abrir tu palabra y necesitamos el Espíritu de Cristo manifestado en nuestras vidas para que el mensaje que hemos de presentar en esta mañana basado en tu palabra y en el espíritu de profecía sea una inspiración a fin de que cada uno de nosotros dediquemos tiempo a escudriñar tu palabra, no a depender de otros, ni del criterio de otros, ni del pensamiento de otros, sino directamente que nosotros vayamos a tu palabra, al espíritu de la profecía, para encontrar las grandes joyas, las grandes verdades que tú tienes para nosotros en este tiempo. Así que pedimos una bendición para todos los que escuchen este mensaje. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciados hermanos, el mensaje que queremos compartir con ustedes en esta mañana lleva como título: muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Cuál será el motivo por el cual muchos son llamados y pocos los escogidos? Miren, este mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana, para mí es de gran importancia y creo que lo será para ti también. Y creo que tanto tú como yo debemos de preguntarnos cuáles son las causas, cuáles son los motivos, cuáles son las razones por la cual el Señor Jesús dijo que muchos eran los llamados y pocos los escogidos. Bueno, para responder a esta pregunta, quiero comenzar con una experiencia que tuve con uno de mis pastores allá por el año 1965. De eso hace un poquito de tiempo, ¿no? Atrás. Y realmente quiero decirle que esa experiencia que tuve con él, a mí no se me ha olvidado, porque él fue mi primer mentor. Él era un hombre, él era un verdadero maestro, era un excelentísimo predicador, uno de los mejores predicadores que yo he escuchado, y yo he escuchado muchos predicadores, pero allá por el 65 este hombre, llamado Humberto Sánchez Almeida, era un maestro, era un excelentísimo. Ni los doctores que hay hoy predicaban como ese hombre allá en el 1965 por el contenido bíblico, ¿no? Y cómo presentaba la verdad tan profunda que era extraordinario. Recuerdo que él me dio una lección a mí y a otros, que fue las primeras clases de homilética y de arte de hablar que yo empecé a dar con él. Y entonces, él, en esas clases de arte de hablar y de homilética, él nos dijo algo que todavía recuerdo. En aquella ocasión, él nos dijo que habían dos tipos de enseñanza. Y él basaba lo que decía en dos animalitos. Uno, una paloma. O sea, el tipo de enseñanza, la enseñanza tipo paloma y la enseñanza tipo gallina. Bueno, ¿y qué nos puede enseñar la paloma y la gallina para aprender de ellos? Pues miren, hermano, hay una realidad. Miren, la diferencia entre estos dos animalitos es notable. La paloma, ella alimenta sus polluelos, o mejor dicho, sus pichones. Ella sale del nido y sale a buscar animalitos, gusanitos, maripositas, insectos, ¿no? Y ella lo trae en el pico y luego cuando llega al nido los pichones abren su piquito y entonces ella introduce su pico con el alimento y se lo introduce a ellos
allí en el pico. Perdón. Y la gallina también tiene un método de enseñanza. ¿Cómo? Miren, la gallina cuando anda allá con sus pequeños pollitos, ¿no? Que ella sale del nido, ella sale a comer. Y ella con sus paticas empieza a escarbar y escarbar y escarbar. Y cuando encuentra los gusanitos, las lombricitas, ella coge con el piquito y hace pi, 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 lo coge y lo suelta, lo coge y lo suelta, y escarba y escarba, y lo coge y lo suelta, y lo coge y lo suelta. Así que ahí vemos nosotros esos dos tipos de enseñanza. O sea, la enseñanza la cual la gente que hay que dárselo todo masticado, ahí como la paloma a los pichones. Y la gente lo que aprende es eso, lo que le da otro, depende de otro, depende de otro. La enseñanza tipo gallina, pues es una enseñanza que la gallina enseña a sus polluelos ¿a qué? A escarbar con sus uñas allí, en sus paticas, y entonces cuando encuentra el bichito lo suelta, y entonces ¿qué? El animalito lo suelta, ¿y qué? Y ellos aprenden ¿a qué? A escarbar, a buscar ¿qué? Los animalitos, las lombricitas, los gusanitos, y ellos dependen de ¿qué? De buscar ellos mismos su propia alimentación. Yo te pregunto, mi hermano, ¿qué lección encierra eso para nosotros hoy? La enseñanza tipo paloma y la enseñanza tipo gallina. Pues es muy simple. Hay muchas personas que lo que conocen es porque otro se los ha puesto en su mente. Lo que dice otro, el pensar de otro, el criterio de otro, y la gente lo que acepta es eso. Y otros pues no se conforman con eso. Otros van directamente ¿qué? A la palabra de Dios. Ellos oyen a la gente, pero ¿qué? Van allí a la palabra de Dios, al espíritu de la profecía, para investigar por ellos mismos. Ahora, mi hermanito que me escuchas en esta mañana, yo te pregunto, ¿qué tipo de enseñanza es la que tú estás practicando? ¿La enseñanza tipo paloma que hay que ponértelo todo? ¿O la enseñanza tipo gallina que tienes que buscártela? Yo quiero decirte, hermano, que es muy importante que de hoy en adelante tú empieces a investigar por ti mismo las verdades de la palabra de Dios. Miren, estamos viviendo en un tiempo peligroso. Estamos viviendo en el fin del tiempo. Estamos viviendo en el tiempo, hermano, cuando las enseñanzas tipo paloma están conformando a muchas personas. Las personas creen todo lo que dice el líder, el anciano, el predicador, el pastor, quien sea. Y entonces se conforman con eso, con lo que el predicador, sea quien sea, les diga. Y, hermanos queridos, lo que diga el folleto de escuela sabática. Quiero decirle que los folletos están viniendo con una cantidad de errores y cosas que uno se sorprende. Así, por arribita, pero eso tiene que... Eso tiene un mensaje subliminal. Es poco a poco sembrando ¿qué? Porque esos folletos están revisados por una comisión. Cualquiera comete un error. Cualquiera. Todos los que hablamos o escribimos cometemos un error. Pero es una comisión que lo revisa. Entonces parece que hay algo intencional de ir sembrando como una cizaña, ¿no? Como una semilla allí que pronto ha de germinar y dar su fruto. Por eso, amados hermanos, en el tiempo que estamos viviendo, tú no puedes confiar en nadie. La Biblia lo dice, no confiéis en príncipe, no confiéis ni aun la de la que duerme a tu lado. ¿Cómo tú vas a confiar en un hombre? Sea pastor, sea doctor, sea lo que sea, de Andrew, de Sauden o de donde sea. No, hermano querido, tú tienes que aprender a depender de ti, no de la enseñanza ni el criterio de otro. Los libros están viniendo plagados de errores y le están quitando parte de la verdad. O sea que los están adaptando a nuevas generaciones. Hermano querido, eso es incorrecto. Nadie está autorizado para hacer eso, pero está ocurriendo. Por eso Dios me ha inspirado a hablarles a ustedes. Basta ya de recibir enseñanza y mensajes y doctrina tipo paloma de lo que otro quiere enseñarme. No, hermano querido, tú tienes que aprender a buscar en la palabra de Dios como el minero busca en las profundidades de la tierra el precioso metal. Por eso fue que Jesús en un momento dado le dijo a sus discípulos un consejo que llega para nosotros hoy. Y ese consejo que Cristo le dio
dependería para ellos la vida eterna. Eso está ahí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5 y los versículos 39, cuando dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Dónde está la vida eterna, hermano? ¿Dónde está la vida eterna? ¿En el pastor, en el liderazgo, en la iglesia, en ser miembro de la iglesia, ser educado por un doctor? No, hermano querido. La vida eterna está en conocer a Cristo. La vida eterna está en que tú escudriñes la Biblia, no con la enseñanza tipo paloma, sino con la enseñanza tipo ¿qué? Gallina. Tienes que aprender a escudriñar tú por ti mismo para que nadie te engañe, porque estamos viviendo en el tiempo de los grandes engaños. Miren, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué significa la palabra escudriñar? ¿Qué significa la palabra escudriñar? Pues bien, la palabra escudriñar significa examinar cuidadosamente. ¿Examinar cómo? Cuidadosamente. Significa inquirir, significa observar, significa indagar, significa hurgar, rebuscar, investigar. Eso es lo que significa ¿qué? Escudriñar. Eso fue lo que le dijo Cristo a sus discípulos. Ustedes tienen que investigar, ustedes tienen que rebuscar, ustedes tienen que indagar, ustedes tienen que hurgar cuidadosamente en la palabra de Dios. No tipo paloma, sino que tipo gallinita. Hay algo en estas definiciones de escudriñar que me llamó la atención. No aparece la palabra leer. Y eso es lo que hace la gente. Bueno, yo he leído la Biblia 10 veces, 15 veces, hasta 20 veces. He leído. Pero el Señor no te dice lee, te dice que escudriña. Claro, para escudriñar hay que leer. Por supuesto, tienes que leer la Biblia, pero ¿qué? Escudriñando, indagando, hurgando, rebuscando, inquiriendo. Esto es importante, hermanos, para nosotros en el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque realmente si tú quieres tener la vida eterna, si tú quieres tener la verdad en todo su contexto, tú tienes por ti mismo que escudriñar las Escrituras. Buscar en las Escrituras, comparar texto con texto, ¿ves? Renglón con renglón. El trasfondo del capítulo, del libro, de lo que dice la Biblia de ese tema en los evangelios, en el Pentateuco, en la Torá, o en los profetas menores o mayores, o en los salmos. ¿Te das cuenta, hermano? Esto es importante, porque la verdad está regada, y entonces usted que la va uniendo. Eso es que escudriñar las Escrituras. Miren esta cita de la sierva de Dios. Dice ella: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿Tú quieres ciencia? ¿Tú quieres conocer doctrina? Pues bueno, dice: a los quitados de la leche. ¿Quiénes son los que toman leche? Los bebés. Tienes que dejar de ser bebé. No puedes seguir estudiando la Biblia en las cositas sencillas. Tienes que rebuscar en la profecía, en las verdades profundas de la Biblia. Por la gente se basa sus sermones en ¿qué? En el barco allá, en el mar de Galilea, María Magdalena. No, hermano, hay que ir ¿a qué? A lo profundo. Dice: a los arrancados del pecho, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír palabra, pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 416. Ahí está lo que es escudriñar. ¿Qué dice? Por ejemplo, ¿qué dice Génesis 1, 1 y 2? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. Ahora, usted tiene que buscar en el resto de la Biblia,
en el resto de la Biblia, textos que justifiquen que Dios es el creador, que Cristo es el creador. Ahí, porque la Biblia presenta solamente al Padre como creador y a Cristo. Y si usted quiere saber eso, vaya a Patriarcas y Profetas capítulo 1 y usted entenderá lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque por ahí me enseñan cosas y yo lo creía, pero cuando yo voy a la palabra de Dios y voy a Patriarcas y Profetas capítulo 1, me encuentro dos solamente creando, el Padre y el Hijo. Eso es buscar por usted, no lo que me dijo otro, de lo que me enseñó otro. Y así hay un montón de gente creyendo lo que dice otro, sin usted investigar. Recuerde, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, renglón tras renglón, precepto tras precepto, mandato tras mandato, un poquito aquí y un poquito allá, para que descubras la verdad por ti mismo y no dependas de nadie. Miren esta otra cita guay. El estudio de la palabra. Dejad en la puerta de la investigación vuestras opiniones. Bueno, esto fue lo que me enseñaron a mí y yo lo creo. No. Eso no es excusa. A ti te pueden haber enseñado error porque el que te lo enseñó o lo aprendió de otro. Por eso dice, en el estudio de la palabra, dejad a la puerta las investigaciones de vuestras opiniones preconcebidas y vuestras ideas heredadas de papá, de mamá, del pastor, del líder, de lo que sea, y del ambiente y cultivadas individualmente. Nunca descubriréis la verdad si estudiáis las Escrituras para vindicar vuestras propias ideas, nuestros propios criterios. No. ¿Qué dice Dios? Aprenda a escuchar lo que dice Dios y no lo que dicen los hombres. Dejad estas ideas a la puerta y acercaos con el corazón compungido para oír lo que el Señor tiene que decirte a ti personalmente. Dice ella, no leáis la palabra a la luz de opiniones anteriores, investigadla en cambio cuidadosamente y con oración, con una mente libre de prejuicio. Si al leerla se produce la convicción y veis que las opiniones que habías acariciado no estaban en armonía con la palabra, no tratéis de hacer concordar a la palabra con esas opiniones. Está hablando el Espíritu de Dios, hermano. Por eso estoy presentando este mensaje. Haced concordar vuestra opinión con qué. Aún así, dice Jehová, no permitáis que lo que habéis creído y practicado en el pasado gobierne vuestro entendimiento. Abrid los ojos de vuestra mente para contemplar las maravillas de la ley. Descubrid lo que está escrito y afirmad después vuestros pies en la roca eterna. Mensaje para las jóvenes, página 83. Hermanos queridos, más claro ni el agua. Sé que quizás te han inducido como la paloma a sus polluelos. Cree lo que yo creo, lo que yo entiendo, lo que me parece. No, hermanos queridos, el Señor te está hablando en esta mañana a ti. Deja las opiniones y las creencias que otros te has puesto en tu mente. Busca por ti mismo como el minero el precioso metal, renglón tras renglón, precepto tras precepto, mandato sobre mandato. Escudriña tú para que nadie te engañe, para que no seas engañado con falsas doctrinas que han sembrado dentro del pueblo de Dios. ¿Quiénes? Los agentes del diablo. Porque el diablo siempre ha tenido ¿qué? Sus agentes dentro de la iglesia. No confío en nadie. Solamente confío en ¿quién? En Dios, en Cristo y en su palabra. Aprendamos, hermano querido, eso. Dejemos de confiar en lo que dicen los hombres y aprender a confiar lo que ¿qué? Lo que está escrito. Y si la Biblia dice verde, es verde. Y si dice rojo, es rojo. Y si dice que es blanco, es blanco. No te pongas a investigar más, porque entonces estás especulando. Miren, hermanos, por eso allí en el Evangelio de San Mateo dice entonces estaba Jesús con sus discípulos y él le respondió y le dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Así que estaban los discípulos y estaban los fariseos. Y Dios le dijo: están errando.
están errando, ignorando las Escrituras. Y quiero decirle, por eso es la razón que muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque esos muchos dependen de lo que otro diga, del criterio y la interpretación de otro. No, hermano, tú tienes que depender si quieres salvarte. Así ha dicho Jehová, lo que está escrito, escrito está. Y olvídese de las opiniones de los seres humanos. Y olvídate de los errores que te han enseñado, que son muchos. Dice ahí en el Evangelio de San Mateo capítulo 15 y los versículos del 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Amados hermanos, hay un montón, pero un montón pila, mucho con bastante, como decía alguien una vez. Eso es mucho con bastante, la cantidad de herejías y de doctrinas falsas que han introducido en las doctrinas cristianas. Pero lo que pasa es que la gente no investiga. Y como la gente no investiga, se conforma con abriendo, el pico, ¿no? Como los pichones, para que la paloma, ¿qué? Hermano, si tú quieres salvarte, escudriña por ti mismo. Si tú no quieres ser engañado, escudriña por ti mismo. Miren lo que dice la sierva de Dios. El estudiante de la palabra no debe hacer de sus opiniones un centro alrededor del cual gire la verdad. Bueno, eso fue lo que me enseñaron a mí y yo lo sé. No. Si tú te quieres salvar, tú tienes que dejar esas opiniones y tú tienes que dejar de pensar lo que te enseñaron a ti. Si está bien, amén. Pero si está equivocado en contra de la palabra, deséchalo, hermano, si es que te quieres salvar. No ha de estudiarse la palabra con el propósito de hallar pasajes para probar mis teorías, forzando su significado, porque esto es torcer las Escrituras para su propia perdición. Tienes que despojarte de todo prejuicio, de poner tus propias ideas si quieres salvarte en las puertas de la investigación y buscar sabiduría de Dios con ferviente oración, con corazón humilde y subyugado, con el yo escondido en Cristo. Debemos procurar hacer la voluntad revelada de Dios, porque concierne a su bienestar presente y eterno. Esta palabra es la guía por la cual debe aprender el camino de la vida eterna. Educación Cristiana, página capítulo 65, hablando de este tópico. Hermano, más claro ni el agua. ¿Tú quieres salvarte? ¿Tú quieres conocer la verdad? ¿Tú quieres vivir la verdad? Escudriña por ti. Si tú quieres ser engañado, sigue los criterios y las teorías y los pensamientos preconcebidos de los seres humanos. Miren, esta otra cita guay. La obra de la santificación es la obra de toda una vida. Miren, la justificación por la fe que se está enseñando actualmente es falsa. ¿Y cómo te das cuenta? Porque es una justificación por la fe de creer y ya. Y esta parte de la santificación, ¿qué cosa es la santificación? Obediencia. Obediencia a los mandamientos de Dios. Obediencia al sábado. Obediencia a la reforma pro salud. Obediencia a los principios establecidos de la palabra de Dios que están siendo modificados. Este es el móvil que me ha impulsado a predicar este mensaje. La obra de la santificación es la obra de toda una vida. Debe proseguir continuamente, pero no puede progresar en el corazón mientras sea rechazada o descuidada la luz de cualquier parte de la verdad. La verdad hay que vivirla y aceptarla integralmente, no la mitad ni la tercera parte, ni la mayoría, no. O toda la verdad o tú nunca recibirás la santificación, así lo dice la palabra. Así como el minero cava en procura de oro y de la plata, así también el seguidor de Cristo buscará la verdad como si fuera un tesoro escondido. Avanzará de una luz a una luz mayor, aumentando siempre su conocimiento.
crecerá continuamente en gracia y en el conocimiento de la verdad. Debe ser vencido el yo. Cada defecto de carácter debe ser detectado en el gran espejo de Dios. Y aquí está el espejo de Dios. Podemos descubrir si estamos condenados o no por la norma del carácter de Dios, su ley y su palabra. Hermanos, más claro, ni el agua, ni el sol en su cenit. Ahora, yo quiero decirles algo. El descuido en todas las áreas de la vida, en todas las áreas de la vida produce resultados fatales y aún hasta la misma muerte. Y voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, número 1. Si una persona que está cocinando se descuida, puede producir un incendio. Y ese incendio, destruir vidas y destruir propiedades. Por eso tiene que estar uno, ¿qué? Con mucho cuidado. Si usted descuida su trabajo, va a la hora que quiera y hace mal el trabajo y no es responsable, usted va a perder su trabajo y el alimento, el dinero para alimentar a su familia. El descuido. Si usted descuida su salud, no siguiendo los principios de la reforma pro salud y la temperancia, usted puede contraer una enfermedad y morir. Si usted no es descuidado al conducir y en un stop o en una luz roja, usted no respeta las señales, usted puede producir un accidente mortal para usted y para otras personas. Hermanos queridos, si somos descuidados en nuestros deberes familiares y responsabilidad para con nuestra familia, corremos el riesgo de perder nuestra familia. Por lo tanto, los descuidados corren el riesgo ¿de qué? De recibir consecuencias desastrosas. Ahora te pregunto, si tú eres descuidado en el estudio de la palabra de Dios, en el estudio de las profecías, en el estudio de las doctrinas bíblicas y descuidado en los libros que tienen que ver con los eventos finales, te pregunto, ¿cuál será el resultado de tu vida? Un desastre. Estarás desorientado. Estarás repitiendo, como dice la gente, como el papagayo lo que otro te enseñó. No, hermano. Tienes que aprender por ti mismo. La enseñanza tipo gallina, ¿qué? Escarbando, buscando en la palabra de Dios cuál es la verdad, cuál es el camino para andar por él y vivir por él. Miren, si descuidamos nuestra salvación, las consecuencias serán fatales porque son eternas. Hace muchos años cuando yo era pequeño, me enseñaban un corito que decía: perder los bienes es mucho, perder la salud aún más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Hermano, usted puede perder sus propiedades, las puede recuperar. Usted puede perder su salud y la puede recuperar. Pero si usted pierde la vida eterna por el descuido de no escudriñar por usted y depender de lo que dice el predicador, sea quien sea, y venga de donde venga, y no importa los grados que tenga, usted está errado. Porque Cristo te dijo: escudriña las Escrituras, porque en ellas encontrarás la vida eterna. Ahora, hermanos queridos, ahora tú entiendes el por qué muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los pocos escogidos son los que dedicaron tiempo ¿a qué? A investigar la palabra de Dios. En vez de estar conectado con Facebook, en vez de estar conectado con las redes sociales, en vez de estar conectado con la televisión y los programas y los deportes y todas esas cosas, ellos estaban conectados con Dios. Esos que están conectados con Dios son los pocos. Los muchos que son llamados, pero que no se van a salvar, son los que no se conectan con Dios y están conectados con las redes sociales. Están enterados de todo, las comidas, la fiesta, todo.
Te pregunto, ¿a qué grupo tú quieres pertenecer? ¿A los muchos que son llamados y luego son dejados? ¿O a los pocos que también son llamados, pero que escudriñan la palabra de Dios? Yo tengo que decirte, hermanos queridos, yo tengo que decirte, muchos se van a perder por no escudriñar las Escrituras. Muchos se van a perder por seguir las doctrinas y los mandamientos de los hombres. Muchos se van a perder por seguir el criterio de los hombres. Muchos se van a perder por rechazar la palabra. Esa es la razón. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Miren, les voy a mencionar algunas de las causas más por qué muchos van a ser rechazados. Miren, no se alarmen con lo que yo les voy a decir. No se alarmen con lo que yo les voy a decir. Por ejemplo, número 1, la palabra de Dios ha sido sustituida por una generación de nuevos libros. No te asustes, eso es realidad. La palabra de Dios ha sido sustituida por anuncios y actividades recreativas, salidas, y el predicador un corto tiempo. Miren los boletines de las iglesias. Miren el sábado en el tiempo de los anuncios. No todas las iglesias. Muchos están sustituyendo la palabra de Dios por las fiestas paganas. La palabra de Dios ha sido sustituida por la opinión del doctor o de los doctores de la universidad, de lo que dicen la conferencia, lo que dice el panfleto, lo que dicen en los seminarios. La palabra de Dios ha sido sustituida por las redes sociales. El estudio de la palabra de Dios, las profecías, los programas de ayuno, de vigilia, de semana de oración, todas estas cosas han sido sustituidas por dinámicas, por mímicas y movimientos que parecen ser más sensuales que espirituales, por programas teatrales, por pantomimas. Todo esto está sustituyendo ¿qué? La palabra de Dios en los programas, que lo que se presenta es más que artistaje y más cosas del teatro que de la palabra de Dios, por programas televisivos adaptados a la iglesia. Hermanos queridos, esto es muy común verlo dentro del cristianismo moderno. Estas son las razones por las cuales muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿En qué grupo tú vas a estar? ¿En el grupo de los muchos que son los que hacen estas cosas? ¿Participando de estas cosas? Bueno, si tú estudias la palabra de Dios y el Espíritu de profecía, te vas a dar cuenta de que estas cosas que mencioné, Dios no las aprueba. Es triste ver hoy en día cómo la palabra de Dios es sustituida por lo que enseñan los doctores. La palabra de Dios es sustituida por lo que enseñan las universidades. La palabra de Dios es sustituida por lo que enseñan en muchos libros que no está de acuerdo a la sana doctrina. La palabra de Dios está sustituida por lo que yo entiendo, por lo que yo comprendo, por lo que yo tengo que hacer en la comunidad o en la cultura para adaptar el evangelio a la cultura para atraer gente. Hermano, cuando la cultura del mundo tiene que ser ¿qué? Cambiada por la cultura del evangelio. Eso es lo que está sonando por todas partes. Esta es la razón, o una de las razones por la cual muchos son llamados y pocos escogidos. Es triste ver cómo los predicadores entretienen a las congregaciones con cuentos, historias, chistes, y no hay contenido, no hay vianda, solamente una lechita, una probadita de la lechita, lo sencillo, porque ellos no investigan, ellos no estudian. Las iglesias, templos, edificios, lugares de adoración parecen más discotecas, con salones oscuros, con luces de diferentes colores,
con bombas de humo, con instrumentos musicales mal tocados, estridentes y retumbantes, que tal parece que eso está vivo, pero lo que están transmitiendo es un mensaje de muertos, para muertos. Esto no es extraño. El deterioro espiritual que hay en el pueblo de Dios. Por eso es que muchos son los llamados y pocos son ¿qué? Los escogidos. Te voy a citar algunos ejemplos de los grandes hombres de Dios en el pasado. Por ejemplo, aquí tenemos a Charles Spurgeon. Él dice, llegará el día en el que, en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, habrán payasos entreteniendo a la cabra. Te pregunto, ¿en cuántos púlpitos te encuentran los payasos? Miren cómo visten. Miren cómo visten nada más. Así visten los payasos. Para entretener a la gente. Y por supuesto, ahí no hay ovejas. Los entretenidos no son ovejas, son cabras. Miren este otro pensamiento de este hombre, A.W. Tozer. Dice, una iglesia puede tener todos los programas y actividades del mundo, pero si las personas no están cambiando, es solo un show. Dominguero, ponle sabático también. Este hombre es evangélico. Tú tienes programas, pero los programas no cambian. La gente sigue ¿qué? Viviendo como los mundanos. Estás presentando show. Un show dominguero sabático. Miren, nunca escuches a un hombre que no escucha a Dios. Y de eso hay un montón. Y de eso hay un montón pila. Mucho con bastante, como decía alguien. Esto es mucho con bastante. O bastante con mucho, como quiera. Lo mismo es igual. El orden de factor aquí no altera el producto. Nunca escuches a un hombre que no escucha a Dios, que no respeta lo que dice la palabra de Dios. Y de eso están las iglesias que así. Miren, el hombre que quiere conocer a Dios debe pasar tiempo con Él. Eso se aplica a ti y se aplica a mí y se aplica a cada predicador. Conocí un predicador joven. Estaba viendo películas y de la película se levantaba, cogía la Biblia y salía a predicar. Ya él hoy no está en el ministerio. Hubo que sacarlo. Pero si hay un montón, hermano. Si hay un montón, por eso los sermones son ¿qué? Vacíos, huecos, no llenan necesidades. Es una repetición, una lata. ¿Cómo qué? Porque el hombre que quiere conocer a Dios debe pasar tiempo con Dios, en oración y estudiando, escudriñando las Sagradas Escrituras, para ver lo que Dios le dice a él, para él luego transmitir palabra de Dios. Tausen dice, estar bien con Dios a menudo ha significado estar en problemas con los hombres. Si tú predicas la sana doctrina, o mejor dicho, todos los que han predicado la sana doctrina a través de los tiempos han sido ridiculizados, vituperados, escarnecidos, rechazados y muertos. Hoy va a ser igual. Cuando tú predicas la sana doctrina, aún así dice Jehová, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que predico yo. No, que así no se entiende. No, hermano. Tú no eres mi Salvador, tú no eres el Espíritu de Cristo para venirme a enseñar. Si la Biblia dice rojo, es rojo. No lo discuta con Dios. Dios es más sabio que tú. Y que los doctores que te quieren, ¿qué? No, eso no se entiende así. No, pues, no. Si tú quieres salvarte, es tiempo que tienes que dejar de escuchar lo que dicen los hombres, o escucharlo, pero luego ir a ¿qué? A la palabra. Y si no dijeren como dice la palabra, deséchalo. Miren, hermanos, Satanás es un especialista para torcer las Escrituras. Satanás es un especialista para torcer las Escrituras. Y él tiene sus agentes en la tierra. Miren, a lo largo de la historia del pecado, el pueblo de Dios ha tenido que enfrentar los engaños de Satanás,
quien es un especialista en torcer las escrituras, denigrar, descalificar a los fieles hijos de Dios. Satanás es el especialista. Te voy a citar algunos ejemplos nada más. Por ejemplo, en el Edén, a nuestros primeros padres, Satanás torció las escrituras. Y vamos allí a Génesis capítulo 2 y los versículos del 1 al 7. Dice, del 15 al 17. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, miren, en verde, de todo árbol del huerto podrás comer. Está en verde. ¿Qué le dijo Dios? De todo árbol del huerto podrás comer. Ahora aquí en color, en este color más, un poquito marrón así, ¿no? Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, en amarillo, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que Dios le dio aquí dos grandes mandatos. Mira, puedes comer de todo, los árboles, pero hay uno, eso es un mandato. Ahora el otro es, del árbol de la ciencia del bien y del mal no coman porque van a morir. Ahora miren lo que hace el diablito, Satanás. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, miren en verde, con que Dios os ha dicho. ¿Qué dijo Dios? De todo árbol pueden comer. ¿Qué dijo Satanás? No, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Ves, hermano? Dios dice, coman de todo árbol del huerto. ¿Y qué dice el diablo? No. Dios les dijo que no coman de todo árbol del huerto. Tuerce ¿qué? Las escrituras. Ahora en este azulito más pálido, ¿no? Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y ahora aquí en un verde intenso, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Ella está repitiendo lo que Dios le dijo, exactamente lo que Dios le dijo. Sí, podemos comer de todos los árboles, pero del árbol que está ahí en el centro, ¿no? Que es el árbol de la vida, no podemos ni tocarlo, ni comerlo porque vamos a morir. Ahora en rojo marrón aquí, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Torció las escrituras. Dios dijo que iban a morir. Pero ahora ¿qué? El diablo dice, no van a morir. Vamos a ver cómo sigue el texto. Ahora se dan cuenta, ese es el primer ejemplo, cómo el diablo tuerce. Ahora vamos al ejemplo de Cristo. Mateo 4, capítulo 3, versículo 3 al 10. Y vino el tentador y le dijo, allí en verde, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Cristo respondió y dijo, escrito está. Hermano, ¿con qué le respondió Cristo a Satanás? Con un escrito está. Tú tienes que aprender a resolver las discusiones. Escrito está. Mira, hermano, esto es lo que yo creo porque aquí lo dice así. Y si tienes que ir en contra de la mayoría, vete en contra de la mayoría, porque la mayoría no te va a salvar. Esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que yo creo, eso es lo que estoy aprendiendo. Y es lo que me está despertando a mí para darme la cantidad de errores que nos han enseñado. Y son los mismos errores que tú crees. Pero ha llegado el tiempo de estudiar por ti, hermano. Cristo le dijo, escrito está, no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, le vuelve a repetir otra vez, échate abajo porque escrito está. Y miren aquí, en rojo, a sus ángeles mandarán acerca de ti. Escuchen, en azul clarito, y en sus manos te sostendrá. Y ahora, otra vez en este color más oscuro, para que no tropieces tu pie en piedra. Él le citó la palabra, pero ahora ustedes van a ver cómo el diablo omite la verdad. Dice lo que le conviene. Dice allí, eso está en el Salmo 91,
11 y 12, de forma tergiversada, ¿no? Para tratar a Cristo. Dice, Satanás usa las escrituras de forma tergiversada. Ahora vamos al Salmo, versículo 11. Pues a sus ángeles mandarán acerca de ti. Vas a ver que lo rojo, sencillo, aquí con a sus ángeles mandarán acerca de ti es igual. Ahora, azulito con el azulito de abajo. Y en las manos te llevará. Eso es lo que dice el Salmo. Sin embargo, en sus manos te sostendrá. Para que te guarden en todos tus caminos en rojo marrón. Eso no lo dijo Satanás. No. Él no dijo que te guarden. No. Él te dijo solamente a sus ángeles mandarán acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces en piedra. Pues el Salmo dice, pues a sus ángeles mandarán acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. O sea que Él tuerce, añade y quita. Eso es lo que está pasando hoy, hermano. Los libros que tú estás leyendo del Espíritu de Profecía, los están ¿qué? Cortando. Los están cortando. Están poniendo con lo que conviene a las nuevas ediciones. Compare las ediciones viejas con las nuevas. Para que veas. Por eso estoy predicando esto, hermano. ¿Y usted qué? ¿Cómo está? ¿Tipo paloma? ¿Tipo paloma? No. Tienes que ser ¿qué? Investiga por ti mismo. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mentira. Este mundo no es de Satanás. Él lo tiene secuestrado, pero no es de él. ¿Qué dice la Biblia? En Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo estaba con Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que lo ha sido hecho fue hecho. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y Él solo servirá. Ahora, ¿de quién es el mundo? ¿De Satanás? No, el mundo es de Cristo. El mundo es de Dios, del Padre y del Hijo, que fueron los únicos dos que estaban en la creación. Así lo dice patriarcas y profetas, y yo lo creo así, y por eso lo estoy diciendo. Solo habían dos en la creación. Lea patriarcas y profetas. Ahora, si escuchas a Andrew, si escuchas a los doctores, ese es tu problema. Dios puso a Adán como un administrador, no como el dueño de este planeta, porque el dueño de este planeta Tierra es el Padre y el Hijo, los creadores. Satanás se apoderó, pero ahora Cristo viene y se lo arrebata legalmente. ¡Wow! Extraordinario, amados hermanos. Miren, hace muchos años existió una práctica antigua que se está extinguiendo dentro del pueblo de Dios hoy. Casi se ha extinguido. Por eso es que muchos son llamados y ¿qué? Y pocos los escogidos. ¿Dónde tú vas a estar? Los muchos llamados son los que ¿qué? Los que le embuchan. Los pocos son los que investigan. Y esa práctica está revelada allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y versículo 11. Dice así la palabra. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si lo que ellos oían era ¿qué? Palabra de Dios. Si eso pasó allá, ¿cuánto más hoy? Sigue escuchando a los doctores de Andrew. Sigue escuchándolo y no investigue por ti. Vas a ser de los muchos. Miren esta cita guay. La amplitud de espíritu, de conocimiento. En el estudio de la palabra de Dios, dejen en la puerta de la investigación sus opiniones preconcebidas y sus ideas heredadas de
del ambiente y cultivadas individualmente. Nunca descubrirás la verdad si estudian las Escrituras para vindicar sus propias ideas. Dejen estas ideas a la puerta y acérquense con el corazón compungido para oír lo que el Señor tiene que decirte. Al sentarse el humilde indagador de la verdad a los pies de Jesús para aprender de Él, la palabra le da entendimiento. Cristo dice a los que son demasiado sabios en sus propios conceptos para estudiar la Biblia: si quieren hacerse sabios para la salvación, deben hacerse mansos y humildes de corazón. Hoy cuando presentan a las personas doctorado. ¿Doctorado en qué? ¿En espiritualidad? ¿En consagración? ¿En entrega? ¿Doctorado en decir lo que dice Jehová? Hablan de los doctorados que dice Jehová, pero cuando tú vas al contenido de lo que dicen, címbalo que retiñe, metal que resuena. ¡Wow! Sigue aprendiendo de ellos. Cita White: no lean la palabra a la luz de opiniones anteriores o investiguenla. No lean la palabra a la luz de opiniones anteriores. ¿Qué te enseñaron? ¿Qué te dijeron? ¿Ves? Lo que te echaron en la boca, en tu mente. No lean la palabra a la luz de opiniones anteriores. Investíguenla. En cambio, cuidadosamente y con oración, con una mente libre de prejuicio, lo que te enseñaron. Si al leerla se produce la convicción y ven que las opiniones que han acariciado no están en armonía con la palabra de Dios, no traten de hacer concordar la palabra con esas opiniones. Hagan concordar sus opiniones con la palabra. No permitan que los que han creído o practicado en lo pasado gobierne el entendimiento. No lo permitan. Abran los ojos de su mente para contemplar maravillas en la ley. Descubran qué está escrito y después afirmen sus pies sobre la roca. ¿Te das cuenta, hermano? Si lo que te enseñaron no es la verdad, deséchala. No, que esto fue lo que me enseñaron, eso fue lo que yo aprendí. No. Eso no lo dice la Biblia. El Espíritu Profético te dice: si tú encuentras la luz y la verdad y chocas con lo que te enseñaron, desecha lo malo que te enseñaron. Miren, hermano, los que están escuchando este mensaje en esta mañana, lo que estamos hablando es palabra de Dios. Aquí no, en este canal no se habla otra cosa que la palabra de Dios. Biblia y Espíritu y Profecía. Porque eso es que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Y eso es lo que estamos diciendo aquí. Ustedes son testigos para ver si es verdad que predicamos. Miren, hermano. Cristo le dijo a sus discípulos cuando salió del templo y los discípulos les interrogaron. Dice Mateo 24, 1 al 4. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús le dijo: miren que nadie os engañe. Eso fue la primera advertencia de Cristo: que nadie te engañe. Que nadie te engañe, hermano querido. No lo permitas, no lo consientas. Apóstol Pedro, discípulo de Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos la destrucción repentina. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿qué? Muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios. ¿Cuáles son las doctrinas de demonios? Lo que usó el diablo en el Edén. Lo que trató de usar con Cristo, pero Cristo dijo: escrito está. Cristo siempre fue a las Escrituras. Miren, yo quiero hablarte, en el tiempo que me queda,
de las dos grandes apostasías que han entrado en el pueblo de Dios desde 1844 para acá. La primera apostasía llamada Alfa. ¿En qué radicó la apostasía Alfa? Allá en el año 1888 en Minneapolis, cuando aquellos dos varones de Dios, A.T. Jones y Waggoner, presentaron el mensaje de la justificación por la fe, verdadero, por Dios, y fue rechazado por la mayoría. Eso trajo la apostasía Alfa. Y luego Kellogg, al introducir su famoso libro, El Templo Viviente, que no era otra cosa que un libro de espiritismo, donde decía que Dios estaba manifestado en todo. Y luego cambió y dijo, bueno, el Espíritu de Dios, la Trinidad está en todo. Este fue un hombre apóstata. Y hizo mucho daño en la iglesia. Allá por los años 1888, por ese tiempo por allá. Pero quiero decirle, hermano, que aquello fue desastroso para la iglesia. Pero aquella apostasía era un niño lactante, comparada con la apostasía Omega. La apostasía Omega es la última apostasía que se ha introducido ya en el pueblo de Dios. Y yo te pregunto, ¿en qué radica esa apostasía? Miren, este librito, Mensaje Selecto, tomo 1. Y allí en la página 238, lo estoy diciendo, anótenlo ahí, para que lo lean ustedes, yo no se lo voy a leer por falta de tiempo. Testimonio Selecto, tomo 1, página 238. La señora White vio una visión cuando Dios le dijo, pronto surgirá una nueva organización. Y esa nueva organización hará reformas, hará cambios y se introducirán libros con nuevos enfoques. Pero Dios me ha dicho que la doctrina que se ha recibido los últimos 50 años, esta visión fue por allá por el año 1896, 98 por allá. Y los últimos 50 años eran desde el comienzo del movimiento adventista hasta el año más o menos 1900. En esos 50 años se dio la doctrina que la iglesia necesita. Y el Señor le dijo, de esta doctrina no se moverá ni un ápice. Y la nueva estructura, la nueva organización ha cambiado todo esto. Si tú quieres saber eso, vete a la doctrina de los pioneros, investiga por ti. Tienes que aprender a investigar por ti, no lo que te digan otros. Y vas a ver cómo las doctrinas han cambiado. Y han introducido doctrinas que los reformadores, los pioneros no creían. Pero están diciendo que sí. No, hermano querido, tienes que investigar, porque este es tiempo de apostasía. Este es el tiempo final. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos, mira, que nadie te engañe. Y eso es lo que está ocurriendo. Una nueva organización, con libros con nuevos enfoques. Y se introducirían doctrinas engañosas. Y la gente lo está creyendo. Hermanos queridos, miren. Repito, busca Testimonio Selecto, tomo 1, página 238. Lee en el contexto el fundamento de nuestra fe. Busca el fundamento en los pioneros. No lo busques ahora. No, el fundamento fue echado allá, no acá. Y ahora es cuando se está trastornando todo esto. Y están ocurriendo y se están levantando movimientos para denunciar todo esto. Por eso tienes que escudriñar tú de por ti. Aquí tienes este librito que está escrito por Lewis Walton. Y él está hablando aquí, en este librito, la apostasía Omega, la última apostasía. Él está hablando, cada uno tendrá que soportar la prueba. Cada uno, no es la organización, no es el liderazgo, no son las diferentes estructuras, no es tu pastor, no es tu predicador. No, cada uno tendrá
que soportar la prueba. Y la prueba es que tú tienes que escudriñar para que nadie te engañe. Y aquí la señora White recibe otra visión. Ella dice que iba una noche y Dios le mostró que iba en un gran barco y con mucha niebla, y de pronto apareció en el horizonte, por encima del agua del mar, un enorme iceberg. Y cuando vieron, todos se aterrorizaron, pero oyeron una voz que dijo: hazle frente. Y entonces, cuando el barco que llevaba al pueblo de Dios impactó el iceberg, hubo un estremecimiento que muchos fueron sacudidos y cayeron. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora, mira lo que te voy a leer acá. Te estoy leyendo este librito para que tú lo leas, para que tú averigües por ti mismo. Dice acá: la iglesia de una gran crisis, o sea, la gran crisis que le espera a la iglesia, en la que se pierden miembros por causa de la incorporación, por causa de la de incongruentes, y sin embargo es una gran realidad inevitable. Muchos van a ser ¿qué? Sacados de la iglesia. Por eso muchos los llamados y pocos los escogidos. Ella dice aquí que lo que va a sacudir la iglesia, el potente zarandeo, son las doctrinas de la iglesia. ¡Wow! Las doctrinas de la iglesia. El otro día un predicador, un palabrero, dijo que las doctrinas no son importantes. ¿Se están dando cuenta, hermano? Y la gente ¿qué? Lo oye, porque la gente no estudia. El gran zarandeo viene por las doctrinas de la iglesia. ¿Qué tú estás creyendo? ¿Lo que te enseñaron? Tienes que ir a la palabra. Tienes que ir a la palabra. El engaño será abrumador, no de afuera, de dentro. ¿Y quiénes son los que te engañan? ¿El hermanito humilde del banco? ¿El hermanito humilde que se acabó de bautizar? ¿El hermano que se pasa el día entero trabajando y ocupado por los tapones para llegar a su casa? ¿Quiénes son los que te engañan? Bueno, tú lo sabrás. Dice, se nos dice que se producirá un gran reavivamiento justamente antes de la caída de los juicios de Dios, y los juicios están por caer. Y el diablo se va a adelantar a ese reavivamiento verdadero de Dios y va a sacudir a muchos. Y luego vienen las doctrinas capitales. Por eso se están levantando hoy movimientos independientes para hablar de las doctrinas. La gente, no. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que nos ha engañado. La nueva organización del movimiento adventista, la nueva organización no es que va a surgir, ya surgió. Nada más que cerraron los pioneros. Te voy a mencionar algunos. Se levantó Leroy Fromm. Investiga qué fue lo que introdujo Leroy Fromm. Y uno de sus libros, que está escrito, llamado La Venida del Consolador, es un libro jesuita, pero está en los anaqueles de la iglesia. Conradi, de Montfort, estos introdujeron la falsa doctrina del santuario. Estos introdujeron la falsa justificación por la fe que está predicando hoy la iglesia. Salvación, cree en Cristo y ya. Eso es lo que enseñan los pentecostales, los evangélicos. Una salvación sin obediencia. Una salvación sin obediencia, sin santificación. Sigue creyendo. No investigue la palabra. No investigue los libros rojos. No los investigue para que tú veas lo que te va a pasar. Esto te lo estoy diciendo para que lo busques allí en la página 69. El capítulo titulado Cada uno tendrá que soportar la prueba. No la vas a soportar por la conferencia general. No la vas a soportar por la división norteamericana. No la vas a soportar por lo que te enseñan los líderes locales. No. La tendrás que soportar tú solo. Cuando llegue el momento que tengas que enfrentar los demonios, que te van a torcer las escrituras. Y si tú dependiste de ellos, pobre de ti. Por eso es muchos los llamados
y pocos los escogidos. Por eso Cristo, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Galacia, le dijo allí en Gálatas capítulo 1 del 6 al 9, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo está aquí, clarito, está aquí, pero ya esto no se usa en los púlpitos, ya esto está fuera de moda, ya esto no se puede enseñar en las iglesias. Sigan creyendo. Dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Leroy Frum fue un anatema. Desmond Ford fue un anatema. Y los que los contrarrestaron, como el pastor Ron Spicer y el pastor Andreassi, los descalificaron. Porque estaban defendiendo la sana doctrina. ¿Por qué, hermano? Porque se introdujo una nueva organización con líderes que no estaban convertidos y escritores que no estaban convertidos. Pero eso es lo que tú crees a esos líderes que no estaban convertidos. Tienes que leer a la palabra de Dios si quieres salvarte. Escudriñala. Es el consejo de Cristo. Pero con respecto a la venida del Señor, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no nos dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, sino como fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y repite lo que Cristo repitió. Dijo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no va a venir antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. Viene una gran apostasía. Y la apostasía viene por las doctrinas que te han enseñado erradas. Pero tú sigas haciéndole caso a lo que te dicen. Amados hermanos, para terminar, tú y yo estamos viviendo en el tiempo del fin. Nosotros somos la generación bienaventurada. Nosotros somos la generación que estamos viendo los eventos finales. Nosotros somos la generación que estamos viendo la apostasía que hay dentro del campamento. Nosotros somos testigos de las corrientes nuevas que se están introduciendo. ¿Cómo le vas a hacer frente? Aprende a escudriñar las Escrituras y aprende que lo que dice Dios se obedece. No lo tuerza. No lo tuerza. No lo tuerza. Por lo que te enseñaron, por lo que aprendí. No, mi hermano. A ti no te va a salvar nadie. Ni lo que te enseñaron, ni lo que me dijeron. No. Escudriña las Escrituras. Nosotros somos la generación que estamos viviendo en el tiempo de los falsos maestros, de las falsas doctrinas introducidas en la iglesia. Estamos viviendo en el tiempo de las falsas doctrinas. Estamos viviendo en el tiempo de las grandes herejías. Estamos viviendo en el tiempo de las grandes apostasías omega. Alguien me decía, las redes sociales están ardiendo porque las iglesias están ardiendo. Y nadie habla. Por lo tanto, las redes sociales hablan contra esas apostasías que hay dentro de los templos. Por eso es que están ardiendo las redes sociales. Esta es la gran advertencia que encontramos del apóstol Pablo a la iglesia. Dice la señora White, en la crisis es cuando se revela el carácter. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia. Y tú y yo estamos viviendo en el fin del tiempo de gracia, y la gran prueba viene ahora. ¿Cómo le vas a hacer frente? ¿Por lo que te dijeron? Bueno, sigue haciéndole caso. Cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. La crisis está justamente delante de nosotros.
Enfrentar sus pruebas y tentaciones y cumplir sus deberes requiere perseverancia. Pero podemos triunfar gloriosamente. Ni una sola alma que vele, ore y crea será entrampada por el enemigo. Velad, con la palabra en la mano. Esta otra cita guay. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la palabra de Dios, solo los que hayan fortalecido su fe, su espíritu con las verdades de la Biblia, podrán resistir en el último gran conflicto. Estás advertido. No dependas de otro. Solo los que hayan solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Y yo termino con las palabras del apóstol Pablo a la iglesia hebrea, para ti y para mí hoy. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo hay que correr esa carrera? ¿Cómo hay que correrla? Dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Mi buen hermano, ¿qué tipo de investigación estás recibiendo? ¿Tipo paloma o tipo gallina? ¿Investigando por ti o que otros te adoctrinen? Cristo te dice en esta mañana: escudriña las Escrituras. La gran hora de prueba viene. Y los que no velen y no oren, los que no busquen la palabra de Dios con oración y meditación, los que no tengan sus ojos puestos en Cristo y en un así dice Jehová, serán de los muchos. Pero todos aquellos que escudriñen las Escrituras por sí y obedezcan lo que dice Dios, verde, verde, azul, azul, amarillo, amarillo, olvídate lo que dijeron la gente, lo que te enseñaron a ti. Si tú crees eso y pones los ojos en Jesús, tú serás del grupo pequeño que el Señor te dirá: venid a mí, herederos del reino de la gracia. Entren al reino de los cielos. Que esa sea tu experiencia y mi experiencia. Dios te bendiga. Oremos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Tú eres testigo que solo hemos hablado tu palabra y hemos amonestado a la iglesia para que deje de escuchar a los palabreros, que deje de escuchar a los doctores y que escuche un escrito está, como Cristo le respondió a Satanás. En tus manos ponemos a cada una de las personas que escuche este mensaje y que cada uno tomemos el tiempo para investigar tu palabra tal cual en Jesús. Y que podamos mantener los ojos en Cristo. La hora de prueba viene, pero no hay que temer, porque nuestra fe está afianzada en aquel que dijo: estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que Dios te bendiga. Empieza a escudriñar por ti. Deja los errores que te han enseñado y cree un escrito está. A ti no te van a salvar otras personas. Yo no puedo salvar a mi esposa ni a mis hijos. La iglesia no te puede salvar a ti. Tu pastor no te puede salvar. Te va a salvar el único Salvador, Jesucristo. Pon tus ojos en Él y en su palabra. Es mi deseo. Dios te bendiga. Feliz día. Amén.